qué áreas trabajan? Quirófano. Quirófano. Y igual quirófano. La mayoría son de quirófano o ingeniería también. Bueno, antes de iniciar de lleno con el tema, vamos a ver un concepto muy importante, el de productividad, que ya lo mencionaba David. ¿Qué es productividad? Bueno, es el uso eficaz de los recursos para aumentar el agregado añadido de los productos y servicios, y todos ellos deben de estar relacionados con el insumo y los productos de la empresa. Esa es pues su definición. En este caso nos vamos a enfocar únicamente en el DPE. Estos datos de productividad van a tener 3 puntos importantes. ¿Cuáles son? Estos deben de estar relacionados con el tipo de la empresa o del DPE. Deben de reaccionar a los cambios de los insumos y de los productos, y deben de depender del uso de datos existentes que sean fáciles de recopilar, de manera bueno, en cualquier servicio siempre vamos a tener cambios frecuentes e inesperados. No sabemos qué puede pasar mañana. Hablando del DPE, de las programaciones de cirugías, no sabemos realmente qué va a suceder, o factores internos y externos. Hablando a lo mejor de un siniestro, tampoco podemos saber cuándo va a suceder y qué va a suceder en nuestras áreas de trabajo. Y los datos existentes que nosotros vamos a utilizar deben de ser de fácil recopilación. Nosotros siempre estamos recopilando información todos los días, todo el tiempo. No es a lo mejor por semanas, todo el tiempo estamos recopilando información importante y muy valiosa, que al final vamos a ver por qué es importante todo esto. Los datos de la productividad, bueno, vamos a iniciar con estos datos. Estos van a tener influencias de factores internos y externos, y con ello vamos a tener una monitorización continua. Esto es importante también, mantener esta monitorización. Vamos a hacer, antes de poder hacer un análisis de esos datos, tenemos que saber qué factores influyen en nuestra productividad y también qué factores están afectando, cuál es la problemática de nuestro DPE. ¿Ustedes han identificado problemáticas o no? ¿O no han identificado ninguna problemática de su DPE o de quirófano o del departamento que ustedes estén trabajando? ¿Sí? Bueno, uno de los problemas es que cuando tú hablas de productividad en una área, en un departamento de esterilización, siempre va relacionado a la cantidad de trabajo que tienen. O sea, dicen, es mucho trabajo, hoy tuvimos mucho trabajo, pero no necesariamente cuando hay mucho trabajo la productividad es buena, ¿no? Y como decías al principio, si no hay una forma en la que la información que tienes la puedas estudiar para poder ejercer esas acciones correctivas que tienes, pues siempre se va a quedar entre el es mucho o es poco o más o menos, ¿no? Realmente al día de hoy no hay como tal una herramienta que sea dedicada al proceso de esterilización, porque se tendrían que estudiar muchas cosas, entre ellas inclusive hasta la ergonomía, para decir si una central o un trabajo en una central de esterilización está siendo productiva, ¿cierto? Esa es la opinión, ¿no? Pero bueno, sí, el hecho de obtener estos datos van a servir para empezar a nutrir los sistemas que te puedan dar esa información, ¿no? Para decidir si es productivo o no, aunque haya poco o mucho trabajo, ¿no? Bueno, utilizamos una herramienta general que se puede utilizar en cualquier otro servicio. Como comentaba el ingeniero, no tenemos una herramienta específica del DPE que podemos utilizar, pero esta herramienta general sí nos ayuda bastante para obtener los resultados que nosotros estamos esperando. Bueno, ¿ustedes qué otros factores han observado en su servicio que influyen en su productividad? Algo así que digan que es muy importante y que les afecta bastante en alguna cirugía en este caso. La programación quirúrgica.
o que no esté bien hecha. Esté muy apretada. También. Los tiempos quirúrgicos con los sets que nosotros contamos, muchas veces no está calculado. Exacto, el uso del set con el proceso de esterilización, con la programación de la hora de la cirugía. Exacto, también es otra problemática que nosotros regularmente, o bueno, depende, presentamos en el un número de sets y a lo mejor nos programan más cirugías de las que nosotros podemos abastecer, pero también nosotros tenemos que estar tenemos que ser capaces de enfrentar estas situaciones para el momento que se nos presenten, y por eso vamos a ver todo este proceso. Y bueno, estos, no sé si los alcancen a ver, son algunos ejemplos de algunos problemas que podríamos tener en nuestro servicio. Por ejemplo, el tiempo que lleva en producir un artículo es demasiado largo. Los tiempos los podemos medir, y el tiempo de producción va a depender de las personas. Hay personas que en hacer una cirugía se pueden tardar hasta media hora, y hay personas que en 5 minutos ya tienen esa misma cirugía. O un paquete, o el meter una carga al esterilizador, igual varía mucho de persona a persona, pero también es un problema que podemos enfrentar y que podemos reducir esos tiempos. Las quejas de los clientes relativas al tiempo de entrega y la calidad. Yo creo que este también es un problema que se nos presenta frecuentemente. Nuestros clientes en el DPE pues es la enfermería que nos solicita el material o el médico. Entonces, pues qué tan frecuentemente se quejan del tiempo de retraso del equipo que van a utilizar. El lugar de trabajo está saturado con trabajos de proceso y existencias de productos y demás. Bueno, son varios ejemplos. Y tenemos otro rubro donde colocamos cómo podemos nosotros mejorarlo. Vienen también varias especificaciones, y al final nosotros vamos a tener unos indicadores de calidad. Esto es lo que nosotros debemos hacer antes de iniciar el cálculo operativo. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a obtener toda la información necesaria. Y bueno, para poder hacer este cálculo vamos a requerir variables operativas. En este caso vamos a tomar únicamente estas 4. Hay muchísimas más variables que ustedes pudieran tomar, pero pues es demasiado para ahorita, para poder explicar todas esas variables. Entonces únicamente vamos a tomar estas 4, que es el volumen quirúrgico, capacidad instalada, capacidad de volumen total y ciclos totales. Son las únicas 4 variables. ¿Ustedes qué se imaginan con estas 4 variables, con estos 4 conceptos? Por ejemplo, volumen quirúrgico, ¿a qué se refiere? ¿Material? Cantidad de programación que tienen las cirugías que tienen. Los procedimientos, ¿no? Ajá. El número total de procedimientos. Ahorita lo vemos en la siguiente para que les quede un poquito más claro. Por ejemplo, la capacidad instalada. ¿Cuántas salas quirúrgicas o autoclaves? Bueno, aquí están cada uno de ellos. En el volumen quirúrgico es el número de procedimientos quirúrgicos en un periodo de tiempo. Ustedes van a dar ese periodo de tiempo, no hay un periodo establecido. Puede ser por semestral, anual o incluso más tiempo. Incluso mensual podría ser ese periodo de tiempo. La capacidad instalada es lo que comentaba, el número de esterilizadores, o en este caso vamos a hablar del número de esterilizadores, pero en un DPE también tenemos selladoras, lavadoras, el tipo de lavadoras que tenemos, y esterilizadores, los diferentes esterilizadores que tenemos con diferentes agentes químicos o físicos. La capacidad de volumen total es la suma de las capacidades de la cámara, de la capacidad instalada, de la capacidad instalada, y los ciclos totales, pues son los ciclos totales que tenemos en el DPE, y aquí es importante también contar con los ciclos cancelados, no únicamente con los ciclos que se van a aprobar. ¿Por qué es importante? Porque los ciclos cancelados nos van a afectar en el tiempo.
nos van a quitar tiempo para poder nosotros proporcionar un equipo o un producto estéril. Y estos, bueno, identifiquen bien estas pues, siglas, porque los vamos a ver más adelante. Bueno, en todo lo demás vamos a ver todos estos. Vamos a tomar como ejemplo estos datos históricos de 2 años. Se dividieron en semestres para poder hacer un poco más fácil el cálculo. Es solamente un ejemplo para que ustedes puedan entender un poquito más cómo se va a hacer todo este cálculo. Entonces tenemos el año 2017 en comparación con el año 2018. Cada uno se dividió en 2 semestres, de enero a junio y de julio a diciembre. En esta tabla, ¿ustedes qué observan? Bueno, en el primero tenemos 481, en el segundo semestre de este año disminuyó a 400 y en los otros 2 sí ya va aumentando. Cada uno de los semestres los tenemos divididos también por meses. Son datos mensuales. Y estas son las cirugías, el volumen de cirugías que tenemos mensuales. Y bueno, en una tabla son muy poquitos los datos que nosotros vamos a poder observar. No es tan detallada. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer gráficas, trasladarlos a gráficas para nosotros poder observar un poco más detallada la información. Por ejemplo, aquí ya tenemos el primer semestre, tanto del 2017 y 2018 están comparados en estas 2 gráficas. Aquí podemos ver un poco más de información, como cuál. ¿Qué es lo que observan comparando todos los meses? Mes con mes. ¿Nada? La variabilidad que tiene en cuestión del número de procesos, ¿no? Que son casi similares, no hay tanta variante muy marcada. Bueno, por ejemplo, al final, en el mes de junio, nosotros tenemos 514 cirugías. A comparación, no sé, por ejemplo, mayo, que fue el de menor cirugías, 429. Son un poco menos de 100 cirugías, pero en la producción pues sí nos va a afectar un poco y depende también de las cirugías que tengamos. Bueno, el tipo de cirugías. Bueno, nosotros podemos notar que en el mes de febrero, en el mes de marzo, en ambos casos, en ambos semestres, se aumenta el número de cirugías. Posiblemente sean por las vacaciones, pero bueno, es una tendencia que se tiene en este ejemplo. Que se identificó ya. Que en marzo, tanto del 2017 como del 2018, incrementó el número de cirugías. En este mes es cuando se tiene el incremento de trabajo en este ejemplo. Ahora, por ejemplo, el segundo semestre. Si nosotros comparamos el segundo semestre de 2017 y 2018, aquí en esta gráfica, ¿ustedes qué pueden observar? Agosto. Aumento en septiembre. De septiembre. De agosto a septiembre de los ¿De incremento? Decremento. Ajá. Van disminuyendo, pero si se dan cuenta, incrementa. En el mes de septiembre a octubre, en ambos casos se incrementa el número de cirugías, pero aquí sucede otro fenómeno. Durante los 3 meses siguientes, octubre, noviembre y diciembre, las cirugías se mantienen en el mismo, casi en el mismo rango. Ajá. En ambos casos. Entonces, nosotros, ¿para qué nos serviría saber estos datos? Para predecir, podría ser. Sí. ¿Qué podrías predecir? ¿Cómo te prepararías para esa carga de trabajo del último semestre del año? Bueno, yo si fuera encargado de un DPE, yo implementaría programas donde me dijera voy a producir o voy a liberar más cargas porque sé que en ese tiempo, en ese resto del semestre,
va a mantener un ritmo acelerado, va a mantener un ritmo de cirugías. Pero ahí no sabemos qué producción hemos tenido en cada mes. Solamente hemos visto la cantidad de cirugías que hay, pero no hemos visto lo que hemos producido. Porque no necesariamente la producción que tengas va a ser directamente proporcional a la cantidad de cirugías. ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué no habría una correlación entre el número de procedimientos con el número de unidades estériles producidas? Bueno, porque el tipo de cirugías varía en cada uno de los días y de los meses y de cada tiempo. No siempre, por ejemplo, a lo mejor toda una semana podemos tener ortopedias o craneotomías en donde utilizamos más número de productos. Y en algún otro día podemos tener laparoscopías en donde se utiliza muy poquito producto. Entonces eso no va a influir tanto en nuestra carga de producción. Únicamente, bueno, esto como bien lo comentaba, nos va a predecir, pero ¿qué podemos predecir? Por ejemplo, ¿en qué tiempo nosotros le podemos dar mantenimiento a los esterilizadores? Yo no le voy a poder dar mantenimiento en los meses en donde yo tengo mayor carga de trabajo. Entonces, viendo estas gráficas, ¿ustedes en qué meses les darían mantenimiento a esos esterilizadores si se dan 2 mantenimientos preventivos al año? El segundo lo dejaría en septiembre. El primero en enero, febrero. El primero lo podríamos dar en febrero porque estamos observando que en este mes es cuando tenemos menor número de cargas y no nos va a afectar. Pero también hay otra situación. Nosotros, depende del número de esterilizadores que nosotros tengamos, pues también tenemos que verificar cuántos esterilizadores voy a poner en mantenimiento. Si nada más tengo 2 esterilizadores, voy a mandar a mantenimiento a 1. Bueno, se le va a dar mantenimiento a 1, o dependiendo cuántos esterilizadores se tienen. Y voy a dar un rango, o un margen, por lo menos una semana en el mantenimiento de uno y otro, para que nosotros no afectemos la producción. Porque no siempre quedan a la primera las máquinas, ¿verdad, Ige? Y bueno, como bien comentaban, en el segundo semestre se lo podríamos dar en el mes de septiembre de igual forma, porque nosotros en este mes tenemos menor número de producción. Y ahí sí te preparas para la carga de trabajo que viene de los 3 o 4 meses siguientes, ¿no? Y de todo esto, pues es una monitorización continua. En este caso se monitoreó 2 años completos, día a día, para poder sacar todos estos datos. Entonces es tiempo y es complejo poder hacer todo esto, pues por ello. Y siempre va a variar de un departamento a otro. Obviamente no en todos los DPS se les va a dar mantenimiento en septiembre, porque no todos tienen la misma producción. Ahora, la capacidad instalada y capacidad de volumen total. Este es un ejemplo de ese mismo DPE, en donde se tienen 2 autoclaves de vapor que están representadas por estos 2 cubos azules. Se tiene un esterilizador de óxido de etileno y 2 de peróxido de hidrógeno. Nosotros debemos de conocer el volumen de cada uno de ellos. Por ejemplo, los de vapor tienen 300 litros, tienen un volumen de 300 litros, óxido de etileno 150 litros y peróxido de hidrógeno, uno de 100 litros y uno de 80 litros. La capacidad instalada podríamos juntar alta temperatura y baja temperatura. De alta temperatura se tienen los 2 autoclaves de vapor de 300 litros cada uno, por lo que en total tendríamos 600 litros de capacidad. De baja temperatura se cuenta con óxido de etileno y 2 peróxidos, que en total nos darían 330 litros. Bueno, traten de recordarlo porque al final de la presentación vamos a hacer un ejercicio. Los datos de producción que les comentaba, igual vamos a seguir con el mismo ejemplo. Tenemos aquí ya divididos el tipo de proceso o de esterilización por alta temperatura y baja temperatura. Si pueden observar, es de todo el año del 2018, desde enero hasta diciembre. Tenemos el autoclave número 1, el autoclave número 2 y los ciclos cancelados que les comentaba que son importantes también cuantificarlos.
Tenemos todos los datos mensuales y también tenemos aquí el número de adicionales que se esterilizaron por mes, equipos e implantes. Por ejemplo, en el mes de enero del 2018, en el autoclave número 1 se corrieron 187 ciclos. En el autoclave número 2, 203 ciclos, con 2 cancelaciones en el autoclave número 1. En el autoclave número 2 no hubo ninguna cancelación. Y de ambos esterilizadores se esterilizaron 4.322 adicionales. De equipos se esterilizaron 1.398 y equipos que contienen implantes se esterilizaron 35 en ese mes. Y lo mismo sucede con los de baja temperatura. Es exactamente lo mismo, óxido de etileno, las cancelaciones, los adicionales y los equipos. Si se dan cuenta, se esteriliza, en este caso, hay menos producción de peróxido de hidrógeno o de bajas temperaturas que de altas temperaturas. Los datos el promedio mensual de ciclos de alta temperatura, es lo que habíamos visto en la tabla anterior, promediándolo tenemos 363.83 ciclos mensuales en el proceso de alta temperatura. En el de baja temperatura hacemos exactamente lo mismo, promediamos y tenemos 184.58 ciclos mensuales de baja temperatura. Ahora, nosotros tenemos que sacar un rendimiento de esterilización. ¿Cómo lo vamos a sacar? Con esta fórmula. El rendimiento de alta temperatura va a ser igual al total de alta temperatura por el número de cirugías, por el volumen quirúrgico. Entre el volumen. ¿Perdón? Entre el volumen quirúrgico. Entre el volumen quirúrgico, perdón. Y con esto tenemos 0.71 de nuestro rendimiento de esterilización de alta temperatura. Y del de baja temperatura es exactamente lo mismo, es el total de baja temperatura por el volumen entre el volumen quirúrgico. Y del ejemplo que tenemos de todo el año, tenemos un rendimiento de esterilización de baja temperatura de 0.36. ¿Qué quiere decir el rendimiento? Que nosotros para cada cirugía vamos a correr 0.71 ciclo, casi un ciclo, por cada cirugía que nosotros tenemos en ese mes. En alta temperatura. Y de baja temperatura nosotros corremos 0.36 ciclos por cada cirugía que se programó en ese mes. ¿Como el volumen de la máquina? Se puede traducir a volumen total o lo puedes dejar en ciclos, lo que a ti te convenga analizar. Pero lo que es importante aclarar es que para cada institución y dependiendo de los volúmenes de la cámara, ese rendimiento va a ser diferente. Puede que te salga mayor a 1 o menor a 1. La idea es que tú le des el mayor rendimiento a las máquinas y tú esperes que hagas menos ciclos de las cirugías que hagas, pues eso quiere decir que estás aprovechando la capacidad instalada. Si te dan un rendimiento muy alto, un valor de rendimiento muy alto, vamos a hablar de 2 o 3, quiere decir o que tienes subestimada la capacidad instalada de tu hospital, es decir, que tienes esterilizadores muy pequeños y por eso corres muchos ciclos. Ajá. O el peróxido de hidrógeno quiere decir o que estás sobreutilizando la esterilización por baja temperatura, ¿cierto? Bueno. ¿Y existe algún estándar para hacer ese comparativo? No, porque no puedes estandarizar los procesos porque las centrales no están estandarizadas. No, pero para decir, si mi capacidad del ejemplo de baja temperatura es de .36, no está hablando que el rendimiento es un poco bajo. ¿Con base a qué sería ese? No hay un estándar. En realidad, lo que te quiere decir esto es que tú tienes que cuidar que los valores sean lo más pequeños posibles para que tú estés aprovechando al máximo tu capacidad de cámara y no tengas equipamiento sobreutilizado, porque al sobreutilizar una máquina estás corriendo más ciclos y el mantenimiento se tiene que dar más próximo, ¿sí? O sea, en un periodo menor. O sea, para eso te sirve este cálculo, para esa parte. Me llaman la atención dos cosas en la cuestión de los
ciclos cancelados, ¿se mencionan por cuestiones de conteo? ¿Por qué se menciona aquí la referencia de ciclos cancelados? Porque los ciclos cancelados nos van a quitar tiempo que para las cirugías que tenemos programadas. Entonces es por eso que nosotros incluimos los ciclos cancelados. Un ciclo de esterilización de alta temperatura normalmente dura 1 hora y media en promedio. Entonces si yo tengo un ciclo cancelado es 1 hora y media que yo estoy perdiendo y que ese producto que estuvo dentro del esterilizador no está estéril. Entonces es tiempo que yo estoy perdiendo en el área de esterilización. ¿Y es relevante saber la causa de por qué esté cancelado ese ciclo? Sí, también, si tengo muchos ciclos cancelados, entonces tengo que saber la causa, porque posiblemente el esterilizador esté fallando, a lo mejor. Entonces lo que yo tengo que hacer es pues darle un mantenimiento correctivo, porque de nada me sirve que me esté cancelando 5 ciclos al día, por fallos. También podemos predecir con las cancelaciones. ¿Vale? También podemos predecir con las cancelaciones, tal como dice Sergio, en el turno, o tal vez después de un cierto número de ciclos, la máquina cancela. ¿Por qué? De que el mismo programa se ejecute y después cambias a otro. Cancela ese ciclo. Podemos O hacer. a lo mejor también por capacitación por el personal. Ajá. En algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el de baja temperatura, que se dan mucho las cancelaciones. ¿Pero por qué? No porque el esterilizador esté fallando, sino porque el manejo es insuficiente, no es el adecuado. Entonces también tenemos que ver las causas y pues arreglarlo lo antes posible porque no nos conviene en el área. Exacto. Y la producción de unidades estériles. Este también es relevante, lo clasificamos igual en dos, altas temperaturas y bajas temperaturas. Igual es de todo el año 2018, en donde se producieron 4.322 adicionales, 1.398 equipos, 35 equipos con implantes y bueno, tenemos el total, igual con lo de baja temperatura. Para poder nosotros sacar un promedio de unidades estériles por ciclo de esterilización, vamos a utilizar estas dos fórmulas, que es la producción de alta temperatura promedio es igual a las unidades estériles de alta temperatura promedio entre los totales de ciclos de alta temperatura promedio. Y lo mismo pasa con la baja temperatura. Es la fórmula que nosotros vamos a utilizar y aquí tenemos los datos. Nuestro resultado para el número de adicionales es de 13.80. Para el número de equipos 4.42 y de implantes 0.15. Y para de baja temperatura adicionales 5.51 y de equipos 1.21. Es nuestro resultado, nuestra producción promedio. ¿Qué quiere decir ese 1380 y ese 5.51? Que por cada carga de esterilización yo voy a estar metiendo 13.80 adicionales, 4.42 equipos y 0.15 equipos que contienen implantes por cada carga de esterilización. Son promedios. Entonces ese promedio lo podría hasta utilizar para planificar mis cargas, ¿no? Porque ya sabría cuánto sería como el promedio de lo que voy a meter. Y para la producción de baja temperatura es exactamente lo mismo. Yo en cada carga voy a estar esterilizando 5.51 adicionales y 1.21 equipos. Y bueno, como lo comentaba Carlos, vamos a poder Carlos Cabral, vamos a poder utilizar todos estos datos para una proyección. ¿Cómo vamos a utilizarlos? Bueno, vamos a tener igual todo el año 2018, vamos a tener el volumen quirúrgico de 2017 a 2018 y todos los promedios. ¿Se acuerdan en qué mes dijimos que había menos producción? Septiembre y febrero. ¿Y cuándo había más producción? Marzo y octubre. De octubre en adelante, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, que era donde se mantenía. Aquí nosotros estamos comparando los 2 años, 2018 y 2019, y observamos que en febrero disminuyen las cirugías y en marzo van aumentando en ambos casos.
2017 es la línea azul y 2018 es la línea roja. Y si se dan cuenta, las dos aumentan en el mes de marzo. Y para el mes de septiembre tenemos una disminución en ambos casos y en octubre ambos incrementan y se mantienen entre octubre, noviembre y diciembre. Entonces nosotros vamos a tener esta proyección que para el siguiente año posiblemente nosotros vamos a tener una baja producción en febrero y en septiembre, pero también es importante, todos estos datos van a variar o van a ser más reales si nosotros tenemos más datos. Si nosotros hacemos una proyección de unos 10 años, vamos a tener unos datos más reales que estos que son de 2 años. Y porque ahorita solamente es el promedio de los información, ya podrías aplicar otro análisis estadístico para buscar alguna tendencia o algo una así. moda, ¿no? Entonces, este únicamente es un ejemplo, pero para que ustedes vean la importancia de llevar estos datos o estas estadísticas continuamente y qué podemos obtener nosotros y cómo los podemos utilizar para la mejora de nuestros DPS. Ahora, para la proyección del 2019 vamos a tomar como referencia únicamente el mes de febrero. El volumen quirúrgico de febrero es de 459.5. Nuestro rendimiento de alta temperatura promedio es de 0.71 y de baja temperatura 0.36. Para saber el total de cirugías de alta temperatura que nosotros podríamos tener en febrero del 2020, por ejemplo, 19, del 2019, vamos a utilizar esa fórmula que es el volumen quirúrgico de febrero por el rendimiento de alta temperatura promedio. Multiplicamos 459, que es nuestro volumen quirúrgico, por 0.71, que es el rendimiento, y nos da un total de 324.1. ¿Qué quiere decir? Que nosotros en febrero del 2019 estamos proyectando que vamos a tener 324.1 cirugías. Y en las temperaturas bajas, nosotros vamos a tener en este mismo mes 164.34 cirugías. No, cargas, ¿no? Cargas. Ciclos, sí. Ciclos. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer con estos datos? Podemos predecir el pedido del mes. Hacemos un pedido más ajustado y más real y no tenemos sobrantes o faltantes. Ajá, exacto. Podemos checar precisamente eso. Si nosotros vamos a tener 164.34 ciclos y ya nosotros sabemos cuántos equipos estoy metiendo en cada ciclo, cuántos adicionales y cuántas cargas con implantes, puedo calcular cuánto material voy a utilizar, cuántos indicadores, cuántos bolsas de grado médico, cuánto polipropileno o lo que estén utilizando ustedes para sus envolturas y demás. Y es muy importante porque acuérdense que los productos que ocupamos en esterilización tienen fecha de caducidad, ¿sí? Y muchas veces vienen muy ajustadas. Un ejemplo, las tiras para la verificación de Cydex. La caducidad de las tiras viene muy corta, creo que la caducidad más larga creo que es de 4 meses. Son 90 tiras. Si es una prueba diaria, pues te va a durar 3 meses, ¿no? Entonces, si no proyectas bien los consumos que vas a tener, no hablo de eso solamente, sino de los insumos que tienen corta caducidad, te estás metiendo en un problema porque es un gasto, es una inversión que ya no vas a recuperar jamás. Pérdidas. Es merma. Ya los cartuchos de esterilización, las máquinas más modernas, ya si están caducados te los regresan, ¿no? Entonces sí es importante conocer esta información y no quiere decir que esta proyección sea la real, porque puede haber otras variables, como dijo Jessica al principio, externas al departamento, la inflación, el dólar, cuestiones aduanales, lo que sea, que van a interferir, pero sí te da una idea de cómo se está comportando en tendencias la producción. Ajá. Bueno, tenemos aquí el total de ciclos de alta temperatura y podemos nosotros también predecir cuántas unidades estériles adicionales y de equipos vamos a tener en ese mes. Igual vamos a utilizar esta otra fórmula, que es unidades estériles adicionales de alta temperatura es igual de adicionales promedio de la alta temperatura
por los ciclos de alta temperatura, el total de ciclos de alta temperatura de ese mes que nosotros estamos comparando. Y nos da un total de 4.472.58 unidades estériles adicionales. Sí, y lo que les comentaba anteriormente. Aquí nosotros ya sabemos cuántas unidades estériles adicionales vamos a tener, posiblemente cuántos indicadores vamos a utilizar para todas estas unidades, cuántas bolsas grado médico, etc. Y para nosotros poder obtener una proyección para las unidades estériles de equipos, es exactamente la misma fórmula, únicamente que con los equipos, el promedio de los equipos, y obtenemos 1.432.52 equipos que nosotros vamos a esterilizar para el siguiente mes o el siguiente año. Bueno, el siguiente año en ese mes. Y para las unidades estériles de baja temperatura es exactamente lo mismo. Nosotros estaríamos procesando 905.51 unidades estériles adicionales y 198.85 equipos en febrero. Ahí también se nota una tendencia, que ustedes se esterilizan más en vapor que en baja temperatura. Estas tendencias van a poder notar si están ocupando más peróxido de hidrógeno o más óxido de Que sería lo etileno correcto, ¿no? o más vapor. Y también ahí incrementan los costos. ¿Por qué? Porque el vapor es más barato que el peróxido de hidrógeno y el óxido de etileno. Y, bueno, ¿se acuerdan del ejemplo de los cubitos que teníamos del volumen de los esterilizadores? Bueno, ¿para qué nos va a servir eso? Nosotros podemos predecir qué sucedería si un esterilizador deja de funcionar. En este caso tenemos el peróxido de hidrógeno, imaginando que uno de ellos deje de funcionar, el P1 que es de 80 o el P2 que es de 100, ¿qué va a suceder? Si el P1 tiene una equivalencia de 1.25 ciclos del P2, ¿por qué? Porque es más pequeño, es de 80. Entonces, si yo quisiera meter un ciclo, o el material que me cabe en un ciclo del P2, en el P1 no cabría todo el material. ¿Por qué? Porque necesitaría 1.5 cargas del P1. Entonces, si yo me quedo sin el esterilizador P2, ¿qué va a suceder? Se va a desaprovechar la carga, ¿no? Porque tal vez ya la tienes calculada para No, más ambos. bien te va a faltar agente esterilizante a razón de 1.25 en el otro equipo. O sea, vas a meter más ciclos porque la cámara es más pequeña. Ah, ok. Si tú ya lo sabes que el equipo va a estar, no sé, a lo mejor un mes parado o por una refacción, ¿no?, que hay que importar o lo que sea, si tú ya conoces tu volumen de cámara y los ciclos que corres, ¿qué podrías definir ahí? Bueno, si nosotros nos quedáramos sin el P2, vamos a tener que utilizar más ciclos del P1. Si nosotros vamos a requerir 300, no sé cuántos ciclos salían, 180 ciclos, un ejemplo, ya no voy a meter 180 ciclos en el P1, sino a lo mejor 250 por este punto 25. Para soportar el faltante. ¿Y qué va a suceder? O me quedo sin el agente esterilizante o incrementan los costos. ¿Por qué? Porque tengo que comprar más agente esterilizante para poder esterilizar este material para todo el mes. Se va a mantenimiento la máquina, ¿no? Sí, sí. ¿Tienen alguna duda o se perdieron en algo? ¿No? Bueno, es pues prácticamente todo súper resumido porque es bastante. Y aquí únicamente les di los ejemplos de altas y bajas temperaturas, pero debemos de tener en cuenta que tenemos más equipos. Podemos hacer lo mismo con las selladoras, con el agente enzimático, con todo lo demás que tenemos. Con las lavadoras. Máquinas y todos los productos que nosotros utilizamos. Entonces es bastante información, pero con estas fórmulas o con estas bases ustedes pueden calcular lo que ustedes quieran dentro de su DPE y poder hacer proyecciones. Igual, ustedes tienen que hacer todo este análisis iniciando desde la identificación de los problemas y hasta la mejora.
Después de ahí nosotros podemos hacer los cálculos operativos, hacer proyecciones y esto nos va a llegar a una mejora continua. ¿Tienen alguna duda? ¿Algún comentario? Yo sí quisiera preguntarle, la fuente y las citas sobre las fórmulas, ¿de dónde son? Es de un manual. Bueno, es que es variable. Estas fórmulas como tal no las encuentra en un manual. ¿Por qué? Porque no hay uno específico del DPE. Es uno general de estadísticas, de proyecciones, pero no es como tal, no las va a encontrar en algún manual. Son únicamente operaciones matemáticas que ajustamos al DPE para poder sacar estos promedios. Al DPE de su unidad. De todas las y es unidades. en base a las muestras, ¿no? A las muestras que usted sacó en Ajá. base a los años anteriores. Estas fórmulas le pueden servir para cualquier departamento de procesamiento estéril. Únicamente los ejemplos que puse son de un hospital en específico. Pero estas fórmulas se pueden utilizar en cualquier departamento. Donde se haga producción. Ajá, donde se haga producción. Gracias. Sí, obviamente si la central de la que estamos hablando no es quirúrgica, pues no te va a servir la fórmula que dice volumen quirúrgico, porque no está relacionada a la producción, a la cantidad de cirugías. Por ejemplo, hay hospitales que tienen, o clínicas que no atienden volúmenes quirúrgicos, sino a lo mejor consulta, ¿no? Consultorios. Entonces, a lo mejor esa variable va a ser número de consultas o número de exploraciones, o sea, tendrás que adecuarla, porque no son fórmulas que hayamos sacado de libros. Nosotros como dice Jessica, nosotros hicimos las operaciones y las plasmamos en una fórmula general para que se entendiera lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero es muy importante tener la información, porque a veces se piensa que no es necesario tenerla, pero como vemos sí es necesario, porque si nosotros no estamos preparados para abastecer periodos de demanda, pues es cuando se empieza a retrasar nuestro trabajo. Un ejemplo, un día que tengas, no sé, a lo mejor 30 cirugías o 40 cirugías en este hospital, vamos a ponerlo así, tú sabes si te va a dar tu capacidad instalada para resolver esas 40 cirugías. O sea, a lo mejor te da el instrumental que tengas en el arsenal, pero la capacidad instalada te va a dar para volverlo a esterilizar. O sea, que tú corras a lo mejor 40 ciclos, era de .71, estamos hablando de 40 ciclos, 7 por 4, 28 ciclos de esterilización más o menos. ¿Te da un día para que con una sola máquina hagas 28 ciclos? No te da por las horas. O sea, tú sabes que para resolver esa demanda haces 28 ciclos, ya lo sabes, pero no te da el tiempo. No, pues no alcanza el día. O que tengas una máquina de 300 y una de 100, tampoco te va a dar. Para eso sirven esos datos, para que tú digas en un día, yo sé que hoy que tengo muchas cirugías que sí las resuelvo con el instrumental, pero no resuelvo la operación. ¿En qué sucede? Se queda el trabajo para el otro día, o esa programación no se atrasa, sino se atrasa la del día siguiente en la mañana. ¿Por qué? Porque todo el material está en la mesa, detenido, preparadito, pero no hay en qué esterilizarlo. Entonces eso te sirve para que desde ese día que vas que tienes 40, tú puedas decir, ok, ¿qué otro recurso tengo? Puede ser que algún material de alta temperatura que sea compatible con baja, pues algunos sets los paso a baja, ¿sí? Porque de baja pues no puedo pasar a alta, ¿verdad? Pero de alta sí puedo pasar a baja. Entonces para eso te sirve conocer la información y ya en un sustento histórico de cómo se están moviendo los números en tu unidad. Pues eso es lo interesante de esto, porque pues en realidad las fórmulas están muy básicas y no estamos haciendo nada de estadística, estamos haciendo promedios y acaso, ¿no? Pero realmente el entender para qué nos van a servir, ese es lo nutritivo de esto, de conocer la operación y saber en qué te va a afectar cuando se incrementen las cirugías, cuando tengas un equipo en mantenimiento, cuando baje también el instrumental. No hablamos de ahorita de arsenal de instrumental, pero para eso también hay otras fórmulas. ¿Qué pasa cuando te quedas con la mitad de equipos por mantenimiento de sets quirúrgicos
¿no? ¿Cómo soportar la programación? Pues cómo la soportas, ¿no? O cómo programarías en ese caso, con qué espacio de tiempo lo programarías, no sé. Claro. Entonces, hay muchas otras cosas que se pueden analizar y está muy interesante. La verdad es que nos la pasamos pues viendo cosas, ¿no? Que pues no habíamos visto tan fácilmente, de verdad. Qué bueno. Sí. Bueno, les comentaba, están mis datos por cualquier cosa que ustedes requieran o necesitan. Está mi número de teléfono y el correo electrónico por cualquier duda. Y también por sus constancias y todo demás. También me Soy pueden... ella. Y bueno, si no tienen alguna otra duda o comentario, pues podemos pasar a la siguiente ponencia. Pues bravo. Muchas gracias.